Ok, vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses 1:17. Creo que este versículo lo vamos a aprender, mis hermanos, para esta serie que vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a conocer lo que es la iglesia. ¿Cuántos de nosotros tenemos un concepto de lo que es la iglesia? Bueno, hoy vamos a iniciar con este tema y esperemos en el Señor, ¿verdad?, que nos bendiga y que nos dé de su gracia. Tema número 1, ¿qué es la iglesia? Colosenses 1:17, voy a leer hasta el 20, pero usted puede quedarse del 17-18. Voy a leer hasta el 20. Dice, y Él está hablando de Jesús, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es, escuchen, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:17 y 18. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Pero quiero subrayar algo aquí. ¿Qué dice? Dice que Él es la cabeza de la iglesia. Pues solo con eso ya tenemos más o menos ahora un concepto de lo que es la iglesia. En esta serie, yo sé que hay muchos hermanos aquí entendidos, ¿verdad?, que estudiamos la palabra y creo que ya tenemos ya un concepto ya amplio de lo que es la iglesia, ¿verdad? Ya tenemos, son temas básicos que necesitamos escuchar, pero es necesario de aprender, porque si nosotros no aprendemos, si nosotros no tenemos un amplio concepto de lo que es la iglesia, pues lo tenemos en poco, ¿verdad? Lo vamos a tener en poco, que es la iglesia de Cristo. En esta serie, mis hermanos, vamos a iniciar conociendo lo que es la naturaleza de la iglesia, la fundación de la iglesia, quiénes forman parte de la iglesia, los miembros de la iglesia, ahora también la obra de la iglesia. O sea, ¿en qué debe estar haciendo la iglesia? ¿En qué debe estar trabajando la iglesia? También la ordenanza de la iglesia. ¿Cuál es la ordenanza de la iglesia? Y en este punto, mis hermanos, vamos a aprender lo que es el bautismo, y también en este punto vamos a celebrar lo que es la cena del Señor. Así es que dentro de esta serie vamos a compartir o vamos a hacer memoria la cena del Señor. Así que vaya preparándose para celebrar la cena del Señor. Y por supuesto también vamos a conocer el culto, la reunión de la iglesia. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué estamos aquí el día de hoy? Y la organización de la iglesia. O sea, la iglesia está conocida como una organización. Y entonces todos estos puntos vamos a conocer en esta serie de lo que es la iglesia. Y hay puntos muy importantes, tal vez hay cosas básicas que ya la tenemos entendidas, pero es importante de hacer memoria una vez más, de que alguien nos recuerde, ¿verdad?, qué es la iglesia. Y si hay alguien aquí, mis hermanos, que tal vez no tiene un concepto amplio, bueno, lo invitamos a que no falte y que pues sea ahora sí que lleno con esta palabra, que usted tenga ese entendimiento más amplio de lo que es la iglesia. El versículo que leí en Colosenses 1:17 al 20, voy a leer en otra traducción, lenguaje actual, dice: Cristo existe o existía antes de todas las cosas. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden. Y Él gobierna, fíjese que dice, y Él gobierna a su iglesia
y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia su cuerpo. Dice estos versículos 17 y 18 en otra traducción. Voy a repetirla para que se nos quede grabado en la cabeza. Dice: Cristo existía antes de todas las cosas, por medio de Él todo se mantiene en orden y Él gobierna la iglesia. Ahí está, en el punto que vamos a finalizar, la organización de la iglesia. La iglesia es una organización. ¿Quién la gobierna? ¿Quién la sustenta? ¿Quién es el jefe de jefes de la iglesia? Bueno, vamos a conocer todo esto. También vamos a entrar en profundidad porque es la cabeza de la iglesia. ¿Okay? Y nosotros, bueno, la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo y la iglesia su cuerpo. Todo esto vamos a entender muy bien, mis hermanos. Entonces dice que Él gobierna la iglesia y, algo muy importante aquí, y le da vida. Cristo, la cabeza. Él es el que le da vida a la iglesia. Él es la cabeza y la iglesia su cuerpo. Bueno, en términos generales, mis hermanos, Jesús en su ministerio, cuando Él estuvo ejerciendo su ministerio aquí en la tierra, Él fue muy claro, mis hermanos, en hacer una sociedad, un grupo de personas, sus discípulos. Él los enseñó, Él los ejercitó también en el evangelio. O sea, Él hizo un grupo de seguidores para que fueran enseñados, mis hermanos, en lo que iba a ser su iglesia. En lo que iba a ser su iglesia. Y también para que ellos, escuchen muy bien, para que ellos siguieran ejerciendo de lo que Él vino a comenzar, de lo que es su iglesia. Y lo que hoy estamos haciendo nosotros también, sus discípulos, la enseñanza de los discípulos, mis hermanos, nos trajo el día de hoy aquí. O sea, los discípulos hicieron a otros discípulos y así sucesivamente han transcurrido más de 2000 años y gracias a esos discípulos entregados, gracias a esos discípulos que estaban ejerciendo su labor, su tarea, nos compartieron el evangelio y hoy estamos aquí por esos discípulos. Y ahora, mis hermanos, nosotros, si es que ya somos discípulos, vamos a entender entonces ahora cuál es nuestra labor, qué es lo que debemos estar ejerciendo. Entonces nuestro Señor Jesús, mis hermanos, Él fue muy claro con las personas, con sus discípulos, cuál iba a ser su deber, cuál iba a ser su ministerio, a favor de la humanidad. Es como Jesús dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Él los mandó, pero principalmente Él les enseñó, mis hermanos. Él les enseñó el evangelio. ¿Por qué? ¿Cuál era su propósito por su venida aquí en la tierra? Él fue claro con sus discípulos. Él dijo: tengo que morir, voy a morir en la cruz. Pedro le dijo: ¿cómo, Señor, que no te acontezca esto? No, es necesario que yo muera. ¿Para qué? Para salvación a todos los hombres, a todos aquellos que iban a creer en Él. Entonces, mis hermanos, el mensaje de Jesús desde un principio fue muy claro. Es más, Juan el Bautista, él empezó diciendo: arrepiéntense de sus pecados, bautícense, arrepentidos todos. Hasta les llamó hipócritas a los fariseos, aquellos que estaban que estaban compartiendo pues la palabra, pero no de una manera correcta. Él dijo que se arrepintieran de sus pecados. Entonces, mis hermanos, Jesús era muy claro en el mensaje, en lo cual Él vino a hacer aquí en la tierra. Por eso, cuando Él llamó a Pedro y a su hermano Andrés, Él les dijo: venid en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Ahí está la clave. Ahí está el mensaje. Desde un principio Él fue muy claro. Él les dijo: vengan a mí y yo les haré pescadores de hombres.
O sea, esa va a ser su labor, su tarea a partir de ahora. Pero Él les enseñó, les dio un discipulado. Más tarde, estos discípulos que fueron llamados, mis hermanos, ellos fueron enviados, como ya lo dije anteriormente. Ellos fueron enviados ahora a las naciones. Voy a leer Mateo 28, 19, 20. Si quiero, búsquelo conmigo. Mateo 28, 19, 20. Estos discípulos, estos hombres que ya fueron formados, ahora fueron a compartir el evangelio. Ellos iniciaron esa labor. Mateo 28, 19, 20. Ahí vamos a leer. Jesús los envió, mis hermanos. Dice, búsquelo mientras yo abro un vasito de agua. Mateo 28, 19, 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue el mensaje. Jesús hizo un grupo de personas, una sociedad, que ¿para qué? Para el evangelio, para seguir compartiendo el evangelio, para las buenas nuevas de salvación. En los últimos días de su vida, mis hermanos, Jesús, cuando ya se acercaba a su muerte en la cruz, Él oró por esos discípulos. Y esa oración todavía está vigente para nosotros ahora, hoy en día. Él oró allí en Juan 17, 23, dice, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has, dice, amado a ellos como también a mí me has amado. Él oró para que esos discípulos fueran unidos. Por eso, mis hermanos, nosotros aquí en la iglesia tenemos que estar unidos en Cristo Jesús, en Él, porque ya lo leímos, Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Jesús, entonces, mis hermanos, formó este grupo de personas a favor del hombre, ya lo dije, a favor del hombre. Y nosotros, mis hermanos, hoy en día también nosotros debemos estar a favor, también a favor de la humanidad, para que ellos vengan a recibir las buenas nuevas, para que ellos sean salvos de sus pecados, porque Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Entonces eso es, mis hermanos, debemos estar ejerciendo esto. Y Él fue muy claro con sus discípulos cuánto tiempo iba a durar su ministerio y que Él iba a morir, cuál era su misión, cuál era su tarea. Él perfectamente desde pequeño, cuando Él estaba en la iglesia, lo encontraron en la sinagoga enseñando a los fariseos o a los maestros. Y cuando María y José lo encontraron, Él dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Desde un principio Él tenía muy claro cuál era su misión, cuál era la tarea que Él venía a hacer, su ministerio. Fue muy claro con sus discípulos cuánto iba a durar su ministerio, y ahora esa tarea tenía que pasarlo a ellos y ellos a otros discípulos y los discípulos de sus discípulos. Y podemos ver en el libro de los Hechos, en las cartas de Pablo, y allí podemos ver cuántos discípulos más fueron formados por los discípulos. Pero nuestro Señor Jesús vino a enseñar eso. Bueno, entonces, mis hermanos, el regalo más grande que Jesús nos dio para su iglesia es, que lo dice Pablo lo dijo a los Efesios, dice, Cristo amó, dice, tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Jesús amó tanto la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Ahora, el tema de este día, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué concepto tiene usted de la iglesia? Es muy importante saber esto, mis hermanos. Me gusta hacer las preguntas porque para que usted piense.
O sea, ¿cuál es el concepto que usted tiene de una iglesia? O sea, de la iglesia pues, en sí. ¿Qué concepto tiene de la iglesia? ¿Qué conocimiento tiene de la iglesia? Bueno, mis hermanos, venimos de una cultura religiosa que ellos empezaron a llamarle iglesia a un edificio como este. Nos enseñaron de esa manera. Vamos a la iglesia. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, si usted le está enseñando a su hijo decir, hijos, prepárense porque vamos a ir a la iglesia. Es un concepto, no es un concepto bueno de lo que es la iglesia. El concepto correcto es, vamos a reunirnos como iglesia. Que ahorita lo vamos a entender. Entonces, mis hermanos, el concepto de iglesia que hoy sabemos es un edificio, es ¿cómo se dice? Una iglesia gigante que está en el centro de una ciudad, de una nación. En cada pueblo que nosotros vamos, vemos pues un edificio llamado iglesia, con una cruz o con imágenes que podemos ver. Por ejemplo, hay imágenes, hay paisajes, hay diferentes en la internet. Podemos ver en todos los lugares. Hay un edificio llamado iglesia, así bien grande, ¿sí o no? La ciudad es conocida por ese edificio grande que es llamada la iglesia. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un video de Barcelona, una iglesia semejante que hay ahí. Bueno, el edificio pues llamado iglesia, ¿no? Entonces, mis hermanos, ese concepto tenemos de lo que es la iglesia. A lo largo de la historia se han construido estos grandes edificios y nos han pues confundido al respecto de eso, de tener un concepto correcto de lo que es una iglesia. También hemos escuchado, mis hermanos, en decir, mi iglesia es la verdadera, o yo voy a una iglesia verdadera. En otra ocasión estaba hablando con una persona de los que se reúnen los sábados, y pues ahí estábamos conversando, no estamos debatiendo, ¿verdad? Pero yo le estaba diciendo algunos conceptos de la Biblia, del sábado y todo eso. Pero también esta persona me decía, entonces al final de la conversación me dice, si tu iglesia es la verdadera, dice, Dios me va a llevar a tu iglesia. Y si mi iglesia es la verdadera, pues Dios te va a traer a mi iglesia. Esta persona me estaba diciendo de esta manera. Entonces yo le decía, pues que tú no tienes un concepto verdadero de lo que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Al final de esta serie, mis hermanos, les prometo que vamos a tener un concepto más amplio de lo que es la iglesia. Y creo que vamos a ejercernos como tal. Vamos a ejercernos como tal. Este es el propósito. El propósito de Dios es que conozcamos cuál es la iglesia por la cual viene Cristo. Porque a veces nos confundimos. Bueno, Cristo dice que viene por su iglesia y la gente dice, no, es que es por mi iglesia. No, es que es por mi iglesia. No es que mi iglesia fue fundada en tal y tal años, ¿no? Y es por lo tanto es la iglesia verdadera. Es por la que viene Cristo, ¿no? Entonces le llamamos una iglesia, una doctrina, una religión, etcétera, etcétera. Vamos a responder esta pregunta, ¿qué es la iglesia? Conociendo 3 puntos importantes. Primero, el significado de la palabra iglesia y cómo se describe. Segundo, el significado de esta palabra iglesia, pero ya en cristianos, y cómo se describe también. Las ilustraciones que describe la iglesia. Vamos a ir punto por punto en esta enseñanza. El significado de la iglesia, mis hermanos, la palabra griega escribe la iglesia como eclesia, que significa asamblea. Eclesia es una asamblea, y aquí dice una asamblea de llamados. Una asamblea de llamados. Asamblea es una reunión, un grupo de personas o pueblo.
Por ejemplo, ahorita aquí en este momento somos una asamblea, somos un grupo de personas. Esta palabra se utiliza en el Nuevo Testamento para identificar a la comunidad de creyentes en Jesucristo. Eclesia es una comunidad de creyentes en Jesucristo. Entonces, tal vez usted tiene un concepto más amplio, pero gracias a Dios que usted lo tenga, ¿verdad? Pero entonces es una comunidad, es un grupo de creyentes, la palabra eclesia. Por eso entonces cuando decimos vamos a ir a la iglesia, nos lo estamos diciendo correctamente. La manera correcta es, como es un grupo de personas de creyentes, entonces vamos a reunirnos como iglesia. ¿Ok? Vamos a reunirnos como iglesia. El significado literal es asamblea, también es congregación o reunión. O una palabra también, o esta palabra también es una palabra similar que se utilizó en el Antiguo Testamento para referirse como la asamblea, el día de la asamblea, o cuando el pueblo de Israel se reunía, cuando Dios le decía a Moisés, reúne a la congregación. Ahí está hablando de la eclesia, reúne a la congregación. Y esto lo puede encontrar en el Antiguo Testamento. Solamente escuche cuando dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tu ciudad, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. O sea, dice, harás congregar, o sea, harás una eclesia, un grupo de personas, un pueblo, varones y mujeres. Forman parte de la iglesia, de la congregación, del grupo, niños, todos en general. Entonces, mis hermanos, muy pronto, en el Nuevo Testamento, el término o la palabra eclesia se usa exclusivamente para referirse a la congregación de los creyentes en Jesús, seguidores o discípulos de Cristo. Con este entendimiento, mis hermanos, puedo decir entonces que si eso se le refiere al grupo, a un conjunto de personas seguidores de Cristo, que han creído en Cristo Jesús, voy a preguntar, ¿usted es parte de esa iglesia? ¿Es parte de esa iglesia? Bueno, si no es parte de esa iglesia, tiene la oportunidad de ser parte. Tal vez usted está aquí, pero su mente, su espíritu está ausente. Entonces no es parte de este grupo. No es parte de la iglesia. También debemos de aclarar, mis hermanos, hay un punto muy importante aquí, que en el Nuevo Testamento, es más, en el libro de los Hechos, no encontramos ahí que los primeros cristianos le llamaron iglesia a un edificio, a una sinagoga o a un templo. Nunca ellos se refirieron con esta palabra iglesia en el lugar donde se reunían. No podemos ver en la Biblia que ellos le llamaban iglesia a una capilla, a un templo, a un edificio. Entonces esta palabra siempre se usó, mis hermanos, para una comunidad cristiana, un grupo de creyentes que han creído en el Evangelio, un conjunto de personas que han creído en Cristo Jesús, que han sido bautizados, que han sido perdonados de sus pecados. Es más, voy a ir más allá, que han nacido de nuevo. Personas que han nacido del Espíritu. Entonces, esta palabra, eclesia, mis hermanos, es aplicada, escuchen, es aplicada
al cuerpo de cristianos de una ciudad. ¿Ok? De una ciudad. Esto lo podemos ver en Hechos. Por ejemplo, voy a leer nada más. Escuche, dice: llegó la noticia de estas cosas a oídas o a oídos de la iglesia que está en Jerusalén. ¿Ok? A oídos de la iglesia que está en Jerusalén. En otras palabras, a oídas de la congregación o del grupo que está en Jerusalén. Por ejemplo, nosotros como casa de oración se refieren a nosotros, o nosotros nos referimos a otra casa de oración, a la congregación de Nueva York, o de Texas, o de México. Entonces, estamos dando a entender que ahí hay un grupo de cristianos que se están congregando como iglesia. Y esto, mis hermanos, lo podemos ver en las cartas de Pablo cuando se refiere a los corintios, a los de Éfeso, a los tesalonicenses. O sea, él no se estaba refiriendo al edificio, sino que se estaba refiriendo al grupo de creyentes que estaba en esa ciudad. Por ejemplo, la carta de Romanos está dedicado a los hermanos que vivían en Roma. ¿Sí me estoy explicando? Entonces la palabra iglesia también es aplicada a una congregación, que ya lo dije. La palabra iglesia también, o eclesia, es aplicada también al cuerpo de creyentes en general. Ahora no solamente es un grupo de personas, sino que ahora es en general, a nivel mundial, a nivel universal. Todo el cuerpo de Cristo. Todos los que han creído en Cristo Jesús, aquí, allá, en Roma, en China, en diferentes lugares. A eso también se refiere la palabra eclesia. ¿Ok? La iglesia entonces es un grupo de personas llamadas del mundo, salirse del mundo, mis hermanos, para apartarse para un fin, un propósito. El propósito es principalmente, mis hermanos, a recibir la enseñanza de Cristo. Así como hizo Pedro, Jesús le llamó: ven, sígueme, te haré pescador de hombres. ¿Ok? Y Pedro siguió a Jesús. No se ve obviamente hubo un proceso en su carácter, ¿verdad? Sabemos que él negó a Jesús, pero en la Biblia no se dice que él volvió. O sea, él dijo: no, Jesús, ¿sabes qué? Tengo mucho trabajo que hacer, mejor nos vemos la otra semana, pues por ahora no voy a asistir esta semana. No se ve en la Biblia. O sea, los llamó y dice que los discípulos estuvieron con él. ¿Ok? Esto es la palabra iglesia. Entonces la iglesia, como nosotros, mis hermanos, o somos nosotros, entonces ya estamos entendiendo, y ya el panorama se está abriendo un poquito más amplio, que cuando nosotros nos referimos a la iglesia, nos estamos llamando a nosotros como iglesia. Entonces aquí responde la pregunta: ¿qué es la iglesia? El versículo que leímos dice Jesús que Él es la cabeza y la iglesia el cuerpo. La pregunta ahora aquí: ¿usted forma parte de ese cuerpo? ¿Formamos parte del cuerpo de Cristo? Como iglesia, como conjunto, como grupos de personas, ¿somos parte del cuerpo de Cristo? La iglesia entonces, mis hermanos, ya sabemos que es un grupo de personas, es una sociedad, es una congregación, ¿ok? Que se reúnen con un propósito, obviamente de adorar, de recibir el discipulado. Lo que estamos haciendo ahorita es discipularlos a ustedes. Pero ahora, mis hermanos, ese conjunto de personas que forman la iglesia, ellos se distinguen por nombres. La iglesia en general, la iglesia es el grupo que estamos aquí ahorita. Pero ahora, cada uno de nosotros, ¿cómo nos llamamos entre nosotros?
En primer lugar, hermanos, ¿sí o no? Somos hermanos. Si nosotros no tenemos ese concepto muy claro de iglesia, mis hermanos, tampoco vamos a tener la claridad de lo que es ser un hermano. ¿Cuánto ama usted a su hermano? Así de carne. ¿Cuánto amamos a nuestros hermanos? Ahora, mis hermanos, mucho más es esto, porque somos hermanos espirituales. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros nos reunimos debemos de alegrarnos, porque, hey, mi hermano, o sea, ya no eres mi hermano humanamente hablando, sino que ya somos hermanos en Cristo Jesús. Somos hermanos, que lo vamos a entender ahorita mismo, somos hermanos engendrados por un mismo Padre. Pero, si es que nosotros hemos nacido de nuevo, si es que nosotros ya somos hijos de Dios, escuchen el significado de hermanos en el diccionario secular. Dice, fíjese, y tiene mucho parecido, bueno, es el significado. Dice, el hermano o la hermana de una persona es otra que tiene al menos un mismo progenitor. Este término se utiliza generalmente para referirse a dos o más personas genéticamente emparentadas, aunque no necesariamente este tiene que ser el caso, puesto que puede haber uno o más hermanos que hayan sido adoptados por sus padres. La mayoría, escuchen esto, la mayoría de las sociedades del mundo, los hermanos usualmente crecen juntos. Este no es el concepto bíblico, pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como hermanos ahora espirituales? Dice, la mayoría de las sociedades del mundo, los hermanos usualmente crecen juntos y pasan juntos gran parte de su niñez y juventud, por lo que pueden tener, dice, pueden tener conflictos. O sea, pueden tener alguna pelea. Y así es aquí entre nosotros también, como hermanos. Así como somos hermanos en lo natural, también somos hermanos en lo espiritual, aunque no debemos de pelearnos, pero va a haber algo ahí. Por eso la Biblia dice, perdonarse unos a otros, amarse unos a otros como Cristo nos ha perdonado y nos ha amado. Entonces no nos sorprendamos, mis hermanos, que cuando tengamos alguna diferencia, pensamos diferente usted y yo, y ya por eso nos vamos de la iglesia. No, somos hermanos, ¿ok? Si nos encontramos en algún lugar, pues somos hermanos. Si tú ya eres nacido de nuevo y yo soy nacido de nuevo, somos hermanos. ¿Sí o no? ¿Lo hemos entendido de esa manera? Ahora, fíjese qué es lo que dice. Usted busque Gálatas 3:25-28. Gálatas 3:25-28. Este conjunto de personas llamadas iglesia, ahora estas personas tienen o se describen como, en primer lugar, hermanos, ¿ok? Hermanos. En 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Usted espérame en Gálatas, yo voy a leer 1 Corintios. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús, dice Pablo, yo os he engendrado por medio del Evangelio. Escuchen bien, ¿por quién? ¿Cómo fuimos engendrados? Por eso, mis hermanos, la sociedad o el grupo de personas que hizo Cristo Jesús, ellos cuando nos están predicando el Evangelio, de una u otra manera, como dice Pablo aquí, nos están engendrando. ¿Por qué? Por el Evangelio. Por eso, mis hermanos, Cristo dijo
la parábola del sembrador. Él dice, el sembrador tira la semilla, ¿ok? Tira la semilla. Unos caerán en las piedras, otro en el camino, otro en tierra fértil. La semilla es, y después aclara esa parábola, dice, la semilla es la palabra. Y aquí Pablo dice, yo os engendré por medio del evangelio. Por medio del evangelio, o sea, el evangelio es la semilla. En otras palabras es el semen, pues, el semen, el que después produce vida en nosotros, hablando humanamente. Juan dice de esta manera: todo aquel que cree en Jesús, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, después dice, es nacido de Dios. Bueno, por eso somos hermanos, por eso nos decimos hermanos, por eso la iglesia se describe ahora, el conjunto de personas se describe como hermanos. ¿Por qué? Porque dice, todos los que han creído en Jesús, que Él es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama, fíjese que es lo que dice aquí, todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado. ¿Sí entendemos esto? O sea, dice, ¿quién es el que nos engendró? Dios, o sea, el Padre. Dice, si tú amas al que el que te engendró, debes de amar también a los engendrados, porque son tus hermanos, son tus parientes, son tus hermanos. Hoy en la mañana estaba escuchando una prédica y el predicador decía de esta manera, contó una historia. En primer lugar contó una historia, dice que había una pelea de un hermano que estaba viendo que su hermano pequeño se estaba peleando, y él dice que se metió a defender a su hermano y le dije, no, primero me tienes que pegar a mí antes que a mi hermano. Entonces, de esta manera dice, nuestro Señor Jesús es nuestro hermano mayor que nos defiende. Cuando nosotros somos quizás heridos o quizás, ¿cómo se dice? Del enemigo, ¿no? Cuando estamos siendo combatidos por el enemigo, entonces Él es el que nos defiende. Cristo Jesús es nuestro hermano mayor, ¿ok? Él dio su vida por nosotros, así como ese hermano dijo, no, si tú vas a pegar mi hermanito, tienes que pegarme a mí primero. Es lo que el Cristo hace por nosotros. Entonces aquí dice, todo aquel que cree en Cristo Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Es nacido de Dios. La iglesia, mis hermanos, es una hermandad común, o sea, mejor dicho, es una hermandad espiritual en la cual se ha anulado todas las diferencias que existen en el mundo. Todas las diferencias que existen en el mundo se ha anulado en Cristo Jesús. Ahora sí, vamos a leer Gálatas 3:25-28. Gálatas 3:25 al 28. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois, ¿qué? Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por eso somos hermanos. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Esta nueva familia, mis hermanos, la familia que es la iglesia, ya no hay ninguna diferencia entre nosotros. Cuando dice,
no hay judío ni griego, ahí está rompiendo, mis hermanos, esa barrera que hay entre una historia religiosa. Recordemos que en el Antiguo Testamento decían, no es que nosotros somos judíos, no es que nosotros creemos en este es nuestra base, nuestro fundamento o nuestra doctrina. Pero cuando ya estamos en Cristo Jesús, mis hermanos, ya no hay religión, ya no hay religión. Debemos de entender muy bien esto. Aquí rompe esto, ya no hay judíos ni griegos, ya no hay blancos y negros, ya no hay razas, ya no hay todas diferentes barreras que nosotros nos ponemos humanamente. Cuando dice no hay esclavo ni libre, aquí se está refiriendo, mis hermanos, ya no hay ricos ni pobres. Ya no hay, es que tú eres rico, es que tú eres más importante porque quizás tienes un estudio, tienes un nivel de inteligencia, o tú que no estudiaste nada, no eres nada. No, en Cristo Jesús no hay esos impedimentos o esas barreras que nosotros nos ponemos. Por eso somos hermanos, ¿ok? Espiritualmente somos hermanos. Ya lo leímos, engendrados por Dios y por el Evangelio. Cuando dice no hay griegos ni bárbaros, aquí, mis hermanos, la cultura, las culturas que nos dividen, todos venimos de diferentes culturas, pero somos uno en Cristo Jesús. Aquí vemos, aquí hay personas mexicanas, yo soy guatemalteco, ecuatorianos, la hermana que estuvo con nosotros es de Paraguay, su esposo es de Perú, y bueno, hay diferentes razas, diferentes culturas, diferentes lugares, pero nos reunimos en un solo cuerpo, la Biblia dice en una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu. Por eso, mis hermanos, somos hermanos y debemos de entender eso muy bien. Como iglesia somos hermanos. Ahora, aparte de eso, mis hermanos, ¿qué otro nombre se describe? ¿Con qué otro nombre se describe la iglesia? El conjunto, el grupo de personas, la congregación. ¿Con qué otro nombre usted se puede describir? Aparte de hermanos. Está la palabra creyentes. Creyentes. Usted aquí está porque ha creído. ¿Sí o no? Ha creído en el Evangelio. O alguien aquí que no ha creído el Evangelio. Todavía dice, no, pues eso es puras mentiras, no le creas a la Biblia. No, somos creyentes. La iglesia, mis hermanos, es llamada, o sea, el grupo de personas es llamada como creyentes. Este nombre, mis hermanos, de este grupo de personas es porque han depositado su fe en el Evangelio. Han depositado la fe en el autor y consumador, que es nuestro Señor Jesucristo. Usted es un creyente. Aparte de hermanos, ahora usted ha creído. Vamos a leer Juan 1:22 al 13. El Evangelio de Juan. Juan 12, Juan 1, 12 y 13. ¿Ahí qué dice, mis hermanos? Dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen, ahí está, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son, ahí está la clave, mis hermanos,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mis hermanos, ojalá que quede muy bien claro esto, mis hermanos, ¿qué es una iglesia? Y ahora, como iglesia, ¿qué somos? Somos hermanos y somos creyentes. ¿Por qué somos hermanos? Porque aquí dice, todo aquel que ha creído, que cree en su nombre, Él nos dio el poder, la potestad de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Eso no es poco. Hijos de Dios, los cuales dice, y ahí lo explica muy bien, dice, hijos de Dios, los cuales ustedes no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Por eso somos hermanos. Y por eso dice aquí, porque hemos creído en Él. Ahora pasamos a Juan 3:18. Juan 3:18. Juan 3:18, ahí dice también, usted es un creyente, ¿verdad? Dice, el que en Él cree no es condenado, porque el que no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Chequemos esto, mis hermanos, que dice, porque dice, ya ha sido condenado. O sea, cuando nosotros nacemos, lamentablemente, ya nacemos con el pecado. Aunque un niño todavía no es consciente de su pecado, pero ya cuando un niño ya sabe lo que está haciendo, ya, o sea, su mente carnal, o sea, su mente humana ya maquina cosas, entonces ya el pecado aquí ya está, o sea, siendo como una condenación para él. ¿Ok? Porque un niño, si muere un niño, no es consciente de su pecado, él se va con el Señor, porque no es consciente de su naturaleza pecaminosa. No está siendo consciente de lo que está haciendo. Pero ya cuando ya tiene un nivel, o sea, ya lleva una madurez ya hoy en día, mis hermanos, yo creo que a los 5 años pienso yo que ya saben de lo que están haciendo, ¿sí o no? Ya saben que están haciendo algo malo. Y eso, mis hermanos, eso es lo que dice. Ya han sido condenados. Ya están condenados. Ahora esos niños o esos jóvenes necesitan arrepentirse de sus pecados, necesitan creer en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que no sean condenados. Para que se le esté quitando esa condenación, porque Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. Juan abunda mucho en esto. Voy a leer primera de Juan 3:23, en creer. Los creyentes, la iglesia, son conocidos como creyentes, aparte de hermanos. Y ahora ya sabemos por qué nos llamamos hermanos. ¿Por qué? Porque hemos sido engendrados de Dios espiritualmente. Ok, recordemos que Jesús dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu, que tú seas nacido de nuevo. De esa manera, dijo Jesús, si tú no naces de nuevo, tú no vas a poder entrar en el reino.
O sea, no vas a poder. Por más que batalles, no vas a poder entrar en el reino de Dios si tú no naces de nuevo. ¿Y cómo? Ahora usted tal vez se pregunta, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Bueno, ponga atención en el Evangelio. Lee la Biblia. Escuche enseñanzas. Empieza a creer en Jesús, en buscar a Jesús. Y de ahí tú vas a nacer de nuevo. ¿Y cómo es? ¿Cómo voy a saber yo que yo ya soy engendrado por Dios? Ya soy un niño, una criatura de Dios. Bueno, ¿qué es lo que hace? Yo creo que todos somos padres aquí, ¿no? Yo me acuerdo cuando nació mi niña, que tuve esa bendita bendición de Dios de tener esa experiencia. Cuando nace un bebé, ¿qué es lo que primero hace? Buscar, ¿verdad? Buscar comida, buscar a su mamá. Y es su instinto, o sea, su naturaleza. Entonces, mis hermanos, ¿cómo usted va a saber que es nacido de nuevo? Usted va a empezar a buscar de Dios. Va a empezar a anhelar, a buscar a su Padre. Va a empezar a buscar su alimento. Pedro dice, va a empezar a buscar la leche espiritual. Pero si usted no busca, no tiene deseos, bueno, ahí le voy a dejar para que usted medite. Si Dios viene el día de hoy, mis hermanos, si Cristo viene el día de hoy, ¿cuántos estamos preparados? Primera de Juan 3:23. Primera de Juan 3:23. ¿Ya lo tiene? Ok, dice: y este es su mandamiento. Es un mandamiento, ¿ok? Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ahí está. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque Él es Espíritu que nos ha dado. Dice, por el Espíritu que nos ha dado. ¿Ok? Dice entonces, y este es un mandamiento, su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Aquí, ahora, en 1 Juan 5:13, dice, 5:13, solo dele una vuelta a la página, ahí está el capítulo 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis, ahí está la palabra creer, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ok? La iglesia se describe como un grupo de creyentes que han creído. En otras palabras, son hermanos que han sido engendrados por Cristo, que han sido engendrados por el Evangelio, que han nacido de nuevo, que son ahora espirituales, que ellos ahora obedecen, que ellos ahora aman y creen en Cristo Jesús como su Salvador, como su Redentor, como su Rey, como su amo, como su Señor. Eso es iglesia, mis hermanos. Ahora, ¿con qué otro nombre se refiere la Biblia a la iglesia,
al grupo de personas como escogidos. Escogidos. Busque Isaías 4:19. Isaías 4:19. Isaías 4:19. Ahora voy a hacerles un repaso así rapidito. Entonces, la iglesia, mis hermanos, es una congregación, es un grupo de personas. Ahora este grupo de personas son llamados hermanos, son llamados creyentes. Isaías 41, 9 y 10, perdón. Isaías 41, 9 y 10. Ahora también ese grupo de personas son llamados escogidos. ¿Por qué escogidos, mis hermanos? Escogidos porque Dios los ha escogido para realizar, así como Dios escogió a sus discípulos, Dios nos ha escogido para realizar el ministerio de Cristo Jesús. Y también además de eso, para elaborar en ese ministerio, y además de eso también para disfrutar de un glorioso destino. ¿Ok? Para eso Él nos escogió. En Isaías 41, 9 y 10 dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero quiero subrayar ahí, mis hermanos, dice, mi siervo eres tú, te escogí, te elegí, te he escogido. En Efesios, mis hermanos, Efesios 1:4, ahí vamos a entender cómo es que Dios nos ha escogido. Como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, ahora como hermanos. Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin manchas delante de Él. Eso es, mis hermanos, nosotros, la iglesia, somos llamados ahora los escogidos. Fuimos escogidos por Dios. Aquí dice antes de la fundación del mundo. O sea, todo lo que nosotros podemos ver hoy, la tierra, la luna, las estrellas y todo eso, antes de eso Dios nos escogió. ¿Para qué, mis hermanos? Para un propósito, para un fin. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, que también es otro nombre que nosotros los creyentes, o sea, nosotros la iglesia, somos llamados como santos, pero eso es otro tema, más adelante lo vamos a tratar, pero con más énfasis, ¿ok? Mateo 24, 30, 31. Mateo 24, 30, 31. Esto es para la iglesia. ¿Cuál es, mis hermanos, el fin? Mis hermanos, ¿cuál es el fin de la iglesia? Usted como iglesia, ¿cuál es o cómo va a ser su fin?
Ahí lo dice en Mateo 24, 30, 31. Y ahí menciona también la palabra escogidos. ¿Ok? Escogidos. 24, 30, 31. Al leer esto, mis hermanos, a usted le debe alegrarse, le debe dar alegría, gozo, mis hermanos, porque ahí está lo que va a ser la iglesia. ¿Ok? Entonces dice 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Una pausa ahí. Lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Quiénes van a lamentar este día? Los que no han creído, los que no creyeron, los que no fueron engendrados por el evangelio, los que no fueron nacidos de Dios, los que ignoraron la palabra de Dios, los que dijeron: no, para mí Dios no existe, para mí el evangelio es una pérdida de tiempo, para mí, ¿para qué voy a hacer lo bueno? ¿Para qué voy a amar a mi hermano, mi hermana? ¿Para qué voy a amar a mis hijos? ¿Para qué les voy a enseñar a mis hijos? Bueno, todo esto, mis hermanos, ahí dice: lamentarán todas las tribus de la tierra. O sea, todas las razas, tribus, razas, nación, lamentarán este hecho. ¿Por qué? Porque no creyeron en el evangelio, no creyeron en Cristo Jesús. Hace ratito leímos: el que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Ya ha sido perdonado. Mas el que no cree ya ha sido condenado. Ahí está, aquí está. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus ¿qué? A sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí, mis hermanos, no quiere decir que a ti te escogió, a ti no, a ti sí y a ti no. No quiere decir eso, sino que a los que han creído. Todos nosotros, todo el evangelio. El otro día estaba hablando, es que hay muchas cosas, mis hermanos, por eso es muy importante estudiar la Biblia. Hay unos que creen también en que Dios ha escogido nada más a unos. Y entonces yo le decía a este señor: entonces, ¿para qué predicas? O sea, ¿por qué tenemos que predicar el evangelio si de todos modos Dios ya escogió a algunos y pues ellos se van, ¿no? Se van con Cristo, y los que no escogió pues vamos a ser condenados. Entonces, ¿cuál es el punto de ir y predicar el evangelio a toda, dice, a toda, o sea, a toda nación, a todo el mundo, a todo rincón del mundo? Y también dice la Biblia que Dios vendrá hasta que todos sepan del evangelio. Por lo tanto, mis hermanos, usted decide si creer o no creer. Está en ti, está en mí. Es como usted decide tomar una Coca-Cola o tomar un vaso de agua. Usted decide. La Coca-Cola, no hombre, ay, qué rico, satisfacción de la carne, le gusta, pero no es saludable. Así es el pecado. Te deleitas en el pecado, te gozas en el pecado. La gente dice allá afuera: no hay tiempo que perder. Vamos a disfrutar la vida es corta. Y tienen razón, la vida es corta. Pero no es la manera de disfrutarla. Tenemos que buscar a Dios. Mis hermanos, así como dicen ellos que la vida es corta,
así de corto tienes el tiempo para buscar de Dios, para buscar tu salvación. En el Antiguo Testamento dice: busquen a Dios mientras sea hallado. Mientras sea hallado, mientras tú tengas esa oportunidad, mientras el tiempo de gracia en la que estamos, no se cierren las puertas, porque así como dice aquí, se lamentarán los que se van a quedar. Y los ángeles, mis hermanos, ¿a poco no le da gozo que usted se va a ir con los ángeles? Solo con ver a un ángel, mis hermanos, recuérdense que este no es el tema, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan cuando Pedro vio a un ángel y se postró? Y ahí podemos ver la diferencia de ángeles. El ángel bueno le dijo: no te postres. O sea, tú adora a Dios, yo no. Yo soy igual que tú, yo soy un siervo igual que tú. Los ángeles, mis hermanos. Por último, para cerrar el tema del día de hoy, que nos va a llevar muchas semanas, los de la iglesia son llamados hermanos, creyentes, escogidos y también antes, por eso no he mencionado la palabra cristianos. Antes de ser cristianos, los discípulos de Cristo se llamaron el camino. Los del camino. ¿Usted es del camino? ¿Sí? Amén. Tenemos que decir amén. En los primeros años del cristianismo, mis hermanos, los seguidores de Jesús eran conocidos por su forma, escuchen, por su forma de vida y por seguir las enseñanzas de Jesús, quienes dice que ellos se referían a sí mismos como el camino. Nosotros somos, ¿saben por qué ellos decían eso? Porque Jesús dijo: yo soy el camino. Y ellos también, porque ellos imitaban a Jesús, ellos entendieron el trabajo, la labor que hizo Jesús, y ellos también estaban haciendo lo mismo. Por eso ellos decían: nosotros somos el camino. Si tú nos sigues, no a ellos mismos, pero nosotros te vamos a enseñar el verdadero camino, porque nosotros estamos en ese camino. Nosotros, los del camino, nosotros somos los del camino. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, se menciona que los primeros cristianos eran llamados los del camino en Hechos 9:2. No lo busque, nada más para mencionarlo. Hechos 9:2, ahí está, los del camino. Jesús ahora como el camino. Jesús se identificó a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Entonces, mis hermanos, esta idea llegó a los discípulos y también ellos. Nosotros somos, como decimos hoy en día, nosotros somos de Cristo. Ellos decían: nosotros somos los del camino. Somos el que dijo que es el camino. Significado del camino: el término camino sugiere un viaje, sugiere una dirección específica y también sugiere un propósito. ¿Ok? Hay algo muy importante aquí. Los del camino sugieren que ellos van a un viaje. ¿Ok? Están de viaje. Van a una dirección específica y tienen un propósito por el cual estar en ese camino. Por lo tanto, mis hermanos, los seguidores de Jesús saben muy bien a dónde van, cuál es su destino, a dónde los lleva ese camino. ¿A dónde? A Jesús. Pero también, mis hermanos, a una patria celestial.
Por eso Pablo dijo, nuestra ciudadanía no es aquí, terrenalmente hablando, es allá en el cielo. ¿Ok? Entonces nosotros como discípulos de Cristo estamos en el camino, somos del camino, estamos de viaje, vamos a una dirección específica y tenemos un propósito de llevar a los que se pegan con nosotros a seguir a Jesús. Entonces, mis hermanos, con el tiempo, los seguidores de Jesús pasaron a ser conocidos ahora como cristianos. Como cristianos. Y lo podemos ver allí en Hechos también, ahí está este versículo en Hechos, pero esto lo vamos a dejar para otro día más. Viene la palabra cristianos, la palabra santos, la palabra también discípulos de Cristo y por último vamos a tomar el tema de cristianos. Vamos a enfocarnos en estos temas. ¿Qué es ahora un verdadero cristiano? ¿Ok? Vamos a enfocarnos en este tema. ¿Qué es un verdadero cristiano? ¿Qué es un discípulo de Cristo? Porque eso nos llamamos como iglesia. Cristianos, discípulos. ¿Cuál es la labor ahora de un discípulo? ¿Qué va a ser nuestra labor? Y también santos, ¿ok? También nosotros somos, la iglesia es llamada santo. ¿Cómo debemos de vivir como iglesia con este nombre que nos llaman santos? Todo esto en los temas siguientes, mis hermanos. Vamos a orar, póngase de pie. Espero que haya entendido, que se lleve algo en su corazón el día de hoy. Este es el propósito, mis hermanos, de aprender de Cristo, como lo hemos entendido. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, hoy hemos aprendido mucho, Señor, como iglesia, como una congregación, que nosotros, Señor, mi Dios, somos tus hijos. Por eso nos llamamos hermanos. Y Señor, ayúdenos a amarnos como tal, como hermanos que somos, engendrados de un solo Padre, de un linaje. Y no como leímos, y no fuimos engendrados de sangre, ni de voluntad de hombre o de varón, sino que fuimos engendrados por el Espíritu Santo. Ahora somos una nueva criatura, Señor. Y ayúdenos, Señor, mi Dios, a ejercernos como iglesia que somos. Ejercernos como hemos aprendido, como hermanos, amarnos como hermanos. Vamos a tener ciertas diferencias, pero tenemos que perdonarnos como hermanos. Hemos aprendido, Señor, mi Dios, que somos creyentes, que hemos creído en ti, que hemos creído que tú eres Jesucristo, que tú moriste por nosotros, que tú perdonaste nuestro pecado. Ahora debemos ejercer, debemos compartir eso que hemos creído en ti, Señor. Hemos creído en el Evangelio, que hemos sido engendrados por ti, Señor. Hemos aprendido, Señor, que somos elegidos por ti. Tú nos elegiste antes de la fundación del mundo, Señor, para ser santos, dice tu palabra. No para otra cosa, Señor, para ser santos a ti. Gracias, Padre Todopoderoso. Gracias por darnos esta bendición, esta rica bendición de aprender de ti, Señor. Y ayúdenos a ser como los primeros cristianos, Señor mi Dios, y llamarnos nosotros somos del camino. Somos del camino, ¿por qué? Porque enseñamos el camino a los demás. Porque tenemos un propósito, tenemos un viaje a dónde llegar. Es allá en las moradas que tú nos tienes preparados, Señor. Porque cuando tú te fuiste dijiste, yo voy a ir a preparar moradas. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y la iglesia y nosotros como tu cuerpo
que tú eres nuestra cabeza, Señor, y tú nos das vida. Tú nos fuiste a preparar, Señor mi Dios, un lugar allá contigo, y anhelamos estar allá, Señor. Gracias, Señor mi Dios. Oro por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor mi Dios, que ellos tengan una buena semana, una semana productiva, una semana que mediten en tu palabra, Señor, una semana de reconciliación, una semana de amor, una semana de perdón, una semana de compromiso contigo, una semana de alejarnos del pecado, Señor. Te damos gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, por tus ricas bendiciones y de tu gracia, Señor. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso, mis hermanos. Gracias. Amén.